Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está, Patti? Bien, ¿y tú, Paz? Muy bien, feliz de dar esta charla. ¿Cómo están todas y todos? ¿Estamos bien? Y voy a esperar que Hola, sí, todos Marcia Muy por acá. lleguen. bien. Hola, Marcia. Oye, ¿quién me está hablando? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Emocionada por la charla? Yo sí, por lo menos. Sí, gracias. Hola. Hola. ¿Con quién estoy hablando ahí? Marisol. Hola, Marisol, ¿cómo está? Hola, ¿me escuchas? ¿Marisol? Sí, ¿me escuchas? Sí, escuchamos perfecto. Ah, ya, ok. Muy Esperando que bien, ¿y ustedes? Yo por lo Hola, menos buenas súper noches. contenta. Este grupo está súper, súper enriquecedor. Está muy, muy choro. Así que fue uno de los grupos que más me costó hacer la charla. Soy la que más me salió, más me salieron diapos. Así que está súper interesante. No quiero que sea tedioso, pero ahí les voy a dar las instrucciones de cómo vivir esta charla para que todas nos quedemos, todas y todos, nos quedemos con un aprendizaje significativo y que nos empiece a servir para el tratamiento. Y a las que ya están en tratamiento, que les dé un empujón más y una perspectiva diferente. Ya voy a... Aquí el problema cuando se empiezan a meter, pero ya estamos, vamos a partir porque ya somos 12, así que creo que nos faltan poquitas que se metan. Si es que ustedes ven en la pantalla que alguien se está dando a meter y yo no me di cuenta, me avisan, por favor. Porque ahí, vamos a ver, ahí está. Entonces vamos a partir, chicos y chicas, bienvenidas. Esta invitación es para ver, y esto es súper importante, que veamos toda esta información en perspectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito alejarlas un poquito de lo que están sintiendo, por lo que me contaron y todo, para que juntas veamos como si esto fuera un caso clínico, una clase. Así podemos ver soluciones y podemos también desarrollar lo que se llama el sentido de pertenencia. Eso se ha visto como un pilar del bienestar y como pilar de cualquier tratamiento que sea mejora de la salud. Entonces fue súper chulo este grupo porque se reunieron perfiles bastante similares, aunque la tipografía de un paciente con sobrepeso siempre es diferente y muy personal. Entonces vamos a partir. Entonces, ahí está Lucrecia que se está metiendo. Perdón las interrupciones que en un principio van a ser así por las personas que se están metiendo. ¿Ya? Entonces, ahí creo que se metió el resto. Las voy a saludar después a cada una para que se puedan presentar. Pero primero vamos a mirar esto en perspectiva, vamos a ver la charla. Si están muy cansaditas entre medio, me avisan, hacemos un break de 10 minutos. Como les decía, fue la charla, el grupo que me salieron más diapos. Así que la idea es compartir los conocimientos desde una manera didáctica, pero como les decía, que se queden con algo, así que al final vamos a tener un espacio. ¿Ya? Primero les voy a contar quién soy yo. Bueno, yo me llamo Paz Vélez, me licencié en Ciencias Sociales y Humanidades en la Católica y vamos a hablar desde la evidencia científica y desde mi experiencia y la experiencia de algunos pacientes. Bueno, ¿por qué me interesa contarles esto? Porque yo soy bastante apegada como a lo que les decía, la evidencia científica. Entonces, me interesa mostrarles estudios de manera didáctica para que ustedes vean la forma de pensar, la forma de abordar y que ustedes también desarrollen estrategias. Como si estuviéramos juntos revisando su caso. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora apáguenme los micrófonos, sería ideal. Y al final, todas nos sacamos el micrófono para conversar. Bueno, yo soy docente universitaria de la línea de dietoterapia adulto y de metabolismo clínico, también pediátrico en las universidades y soy docente del magíster Trastornos Alimentarios, relatora de esa clase. Tengo un máster en obesidad y trastornos alimentarios, un máster en psicología positiva y un máster en nutrición clínica y metabolismo.
Entonces, en el fondo, vamos a ver que vamos a mezclar varios estudios y varias cosas que he podido recabar en mi carrera. Vamos a ver desde la perspectiva de la obesidad y el trastorno alimentario, todo lo que es la psicología de la nutrición, la nutrigenómica y nutrigenética. ¿Por qué? Porque mi tesis fue en obesidad de causa genética y cómo modular esos genes para los que me anotaban que sentían que toda su vida y toda su familia tenía sobrepeso. ¿Ya? Desde el máster en psicología positiva soy certificada como coach self y diplomada en mindfulness. ¿Y qué tiene que ver esto? Lo vamos a ver después porque una de las terapias de tercera generación para los pacientes con algún desorden alimentario o que lleva mucho tiempo con sobrepeso. Tengo una maestría en nutrición clínica y metabolismo, entonces vamos a ver también desde la evidencia científica de la nutrición clínica, ¿ya? En palabras muy simples. Y soy directora del curso Psicología de la Nutrición y Mindful Eating y nutricionista de la Corporación de Esclerosis Múltiple. Entonces, lo que veo en ustedes según las historias, sabemos que hay distintos tipos de sobrepeso, ¿ya? Si bien se repiten unas características comunes en los perfiles ya más allá más psicológicos, en los psicopatogramas por lo general, eh, tenemos acá sobrepeso desde pequeño, sobrepeso después de la menopausia, dietantes crónicos. ¿Qué significa eso? Las personas que sienten que han hecho todas las dietas y tienen este rebote cada vez más difícil de volver a bajar. Y después vamos a explicarles por qué. Hay antecedentes de trastornos alimentarios y esto tiene un perfil mucho más perfeccionista. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Y más como que, no, acuérdense, estamos viéndolo en perspectiva, ¿ya? No porque ustedes sean este caso significa que estoy hablando de ustedes, ¿ya? Este perfil psicológico del antecedente de trastorno alimentario es bien interesante porque siempre, siempre, siempre nos deja un rasgo más de control o descontrol, ¿ya? Y que se puede trabajar. Este siempre no significa que no lo podamos mantener a raya, ¿ya? O usarlo a nuestro favor incluso. Tenemos mucho rebote, mucha historia de dietas y pastillas. Tenemos rebotes de bypass gástrico, que tiene otra tipología. Tenemos obesos metabólicamente sanos, y personas con insulina resistencia, y las que decían que esto podía ser genético. ¿Ya? Entonces, lo dividí para que podamos abordar casi todo en palabras simples. Lo dividí en distintas partes de esta charla. Primero vamos a ver la evidencia científica psicometabólica. Después vamos a ver lo que es la ansiedad, los conceptos, la sensibilidad a la dopamina, no sé si les suena esta hormona, estrategias sugeridas. Más allá de la alimentación, vamos a tener perspectiva. Una cosa es la alimentación, es un platillo del bienestar, pero tenemos el bienestar mental, el bienestar del vínculo, tenemos muchos más tipos de bienestar para tener un bienestar general, que es lo que buscamos, aunque sea ambicioso, buscamos ese equilibrio. Vamos a hablar de lo que es el autoboicot. Entonces vamos a hacer un juego de escucha final en donde ustedes se identificarán en su mismo discurso. Va a ser choro, va a ser un poco desagradable porque yo les voy cambiando el discurso. Y a mí me interesa mucho conocer un poco de ustedes, cómo les gusta que las trate su nutricionista, qué experiencias han tenido, porque es súper importante ser dupla. Y entre todos aprender de sus recursos si es que alcanzamos. Lo puse lo más ambicioso posible, pero claro, si están cansaditas, lo que alcanzamos a ver y perfecto. Y el sentido de pertenencia, ideal si hablan al final ustedes. Súper importante sentirse acompañada en estos procesos. Entonces la invitación es mirar en perspectiva. Vamos a ir desde el locus externo, que a veces sentimos que las situaciones tienen el control, versus el locus interno, este empoderamiento y sensación de autoeficacia, que le ayuda mucho, y está para que tan estudiado, que la sensación de ineficacia en un paciente con sobrepeso nos lleva al atraco. Entonces, en nuestro cuadernito, vamos a poner las sensaciones físicas que sentimos en cada diapositiva. Si hay alguna que les produce dolor de guata, si hay alguna que les produce como, ¡ay, esa soy yo! Pero solo físicas, ¿ya? Y observar lo que estoy pensando en esta diapo, sin juzgarte. Puede que te pase, puede que no te pase, da lo mismo, pero observar. Porque obviamente estamos hablando de un tema sensible y esto puede generar reacciones sensibles y está súper bien, todas las emociones están muy permitidas. Entonces, se lo dije, se lo puse en palabras
Perdonen a las nutricionistas que están presentes, que querían capacitarse conmigo en esto, por el vocabulario que va a ser poco técnico para que lo entendamos todas, ¿ya? Más que entenderlo para explicarme bien. Entonces, es súper importante conocer nuestro cuerpo y su composición. Nuestro peso final se dicta muy potentemente por la masa ósea, la masa grasa, la masa muscular y la masa residual que vendrían siendo los órganos, ¿ya? Y el agua. Entonces, es muy distinto si yo peso 80 kilos, pero de esto la mitad en masa grasa, que si peso 80 kilos y la mitad en musculatura. No solo por términos de sanidad, es porque la masa libre de grasa, o sea, el agua, el hueso y el músculo, son los principales reyes del metabolismo. La masa muscular es metabólicamente activa. ¿Qué significa eso? Si yo estoy durmiendo al lado de mi pololo, que va a tener más musculatura que yo por ser hombre, y medimos lo mismo, da lo mismo, él siempre va a gastar más calorías que yo durmiendo, haciendo nada, por la musculatura que tiene. Se entiende no solo por el deporte que hace, en términos del desgaste calórico que eso significa, sino por ya tener más musculatura. El cuerpo hace mucho gasto en mantener esa musculatura. El cuerpo siempre va a querer mantener la musculatura viva, ¿ya? Y la masa grasa es casi como un atractor de nueva grasa, ¿ya? Es metabólicamente muy poco activa. ¿Por qué les digo esto? Porque antes se calculaba las calorías, que yo soy poco de calcular calorías, respecto al peso total, y es muy distinto respecto a la composición corporal, ¿ya? Se los puse también este huesito para que sepan que las personas que tienen el hueso ancho y un peso mayor por hueso también, podemos usarlo, ustedes lo pueden ver una debilidad, como un recurso, porque finalmente está dentro de la masa libre. Factores que afectan el metabolismo, los digo por las chicas que decían que con la edad empezaron a subir de peso. La edad, por supuesto, pero ojo, que es un decaimiento por década. No es como que yo cumpla 40 y al tiro baje mi metabolismo, para nada. La masa muscular se empieza a afectar lentamente desde los 35 para abajo. ¿Ya? A los 50 ya es un decaimiento potente. Pero para que sepan, como para que no se sientan condenadas con la edad, para nada. La estatura, mientras más alto yo soy, más calorías gasto al dormir. Así le voy a decir al metabolismo basal, ¿ya? El género, por supuesto, la mujer gasta menos calorías que el hombre en vivir. Y en el fondo, esto es importante porque a veces uno se compara con el pololo, con el marido, con la pareja, comiendo si la pareja es masculina, ¿ya? Entonces, nosotras estamos un poquito en desventaja metabólicamente ahí. La masa libre de grasa, ¿se acuerdan? A mayor masa libre de grasa, mejor es mi metabolismo. Y las bacterias intestinales. Se ha visto que la población bacteriana se ve alterada en los pacientes con sobrepeso. Pero no es la población bacteriana la que produce el sobrepeso. Ahí siempre como que se le echa la culpa a la población. En ratoncitos fue estudiado así, le generamos el sobrepeso cambiando las bacterias. Pero lo que pasa en el paciente con sobrepeso es que él se produce las malas bacterias. Y eso nos da una carta buena, porque si empezamos a cambiar las bacterias y a cambiar la musculatura, que efectivamente es lo único que podemos cambiar de acá, al tiro podemos aumentar nuestro metabolismo y llegar a compensar esta baja, ¿ya? Importante. Hay muchas cosas que entran en el factor que afecta al metabolismo. Por ejemplo, la estabilidad alimentaria. Si yo como cada cierto rato, es como que mi cuerpo sabe cuántas calorías, o sea, cuánta plata va a ganar, entonces sabe cuánto gastar. Cuando yo tengo una inestabilidad alimentaria, no sé, un día como, el otro día hago una dieta restrictiva y no como nada, después me pego un atracón, el cuerpo no sabe cuánto va a ganar, por ende, llega un punto en que todo lo acumula, ¿ya? En palabras muy amplias, siempre tiene demasiados matices. Y obviamente los cambios hormonales y la composición corporal afectan el metabolismo de los lípidos, del azúcar, como por ejemplo en la menopausia, que el cese del estrógeno puede producir más apetito, pero eso se ha visto que con la terapia de reemplazo hormonal disminuye bastante. Y hay que hacer cambios en la alimentación, pero no tanto en restricción, también que hay que aumentar ciertos nutrientes. Y la composición corporal, que sabemos que las personas que acumulan más grasa en el abdomen tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, solo midiéndole la cintura lo sabemos.
Cosas que a veces no tomamos en cuenta. El sueño. Se ha visto que las personas que duermen menos de 6,5 horas aumentan sus niveles de ansiedad potentemente y el metabolismo se ve afectado. El estrés, por supuesto. Y después vamos a ver un tema del estrés que genera sentir que estoy a dieta. ¿Ya? El efecto térmico de los alimentos, que es con lo que juego yo. Con cuántas calorías gasto al digerir el alimento. Y la actividad física, por supuesto. Hablemos de la grasa. La grasa obviamente es un reservorio de energía, pero hay distintos tipos de grasa, ¿ya? Es distinto, yo estas diapos las tengo que pegar directas porque no fueron estudios que yo participé directamente, pero ahí se las amononé, ¿ya? Pero tengo que hacerlo así por respeto al autor. Entonces, tenemos factores genéticos, factores ambientales que nos producen efectivamente la acumulación de grasa. Si yo tuve sobrepeso desde chico, pasa una cuestión bien chora. Yo tengo más células de grasa, ¿ya? Es distinto al sobrepeso de grande, porque significa que, de cierta manera, yo aumenté el tamaño de mi célula, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que él va a tener más capacidad de acumular, efectivamente, y que va a tener más apetito, y eso lo tenemos que respetar según nivel de obesidad y lo que les decía, las historias del peso, etcétera. Cuando pasa esto, tiene menos riesgo de una insulinoresistencia, a no ser que siga subiendo de peso, ¿ya? Si yo subí de peso de grande, se aumenta el tamaño de esta grasa. Y eso produce este daño, esta inflamación que nos lleva a... Todo esto significa riesgo de insulinoresistencia, etc. Siempre es una combinación, ojo, ya le estoy diciendo como, lo estoy dividiendo así muy estereotipadamente como para que vean la diferencia. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esta célula? El comportamiento de la célula se altera con la actividad física. Ya lo estudiamos, una hormona que se llama irisina, es bien interesante. ¿Ya? Entonces la actividad física nos sirve mucho más que el hecho del gasto calórico para la baja de peso. ¿Ya? Por ejemplo, para la salud mental ya se piden 5 minutos de actividad física, que no significa deporte necesariamente, 5 veces a la semana. Salud mental, ¿ya? Para no tener ansiedad. Entonces, por ejemplo, si yo veo un sumo, yo digo es un obeso, efectivamente, pero el tema de la actividad física hace que tengan otro tipo de adipocitos, por ende, son metabólicamente sanos, que se llaman. El tema es que esta persona deja de hacer deporte una semana y ¡fa! Al tiro empieza el hígado graso, los triglicéridos, o sea, el cambio es impresionante. Se hace lo que se llama el deporte dependiente. Esta fue mi tesis de magíster, ¿ya? Que yo estaba buscando a estas personas que decían que la baja metabólica que tenían, lo que nos dimos cuenta es que respecto a una persona más hipermetabólica, en verdad podían comer medio muffin menos, ¿ya? O sea, no era tanto lo que tenían que comer menos. Entonces está el gen. El gen es como haber nacido con la pistola cargada, pero el ambiente es la que aprieta el gatillo, ¿ya? Nosotros lo podemos mantener a raya. Aquí yo tuve que estudiar todos los genes que tributaban a la obesidad, pero para todos encontré algún alimento o alguna actividad que podía mantener calladito. A las pacientes que tenían insulinoresistencia, quiero explicarles más o menos qué es y por qué ellos piensan que la insulinoresistencia es la que le produce sobrepeso. Y la verdad es que es consecuencia, ¿ya? Pero en el fondo se empieza a generar un binomio porque la insulinoresistencia produce ovario poliquístico, ponte tú, y el ovario poliquístico sube la testosterona y eso aumenta la cantidad de grasa abdominal, etc. Entonces, ¿qué es la insulinoresistencia? Las personas con sobrepeso por lo general tienen hiperinsulinemia, empiezan a desarrollar hiperinsulinemia en una primera parte. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es el metabolismo más o menos de la glucosa? Yo como, aparece la glucosa en mi sangre, pero para que llegue a la célula se necesita una llavecita. Esta llavecita es la insulina. ¡Pum! Ahí se mete. Hace que la glucosa entre. Cuando hay insulinoresistencia, no puede entrar a la célula. Por eso queda la glucosa en sangre y le sale alta. O sale el OMA alterado, que es la relación glucosa-insulina. Entonces, hoy parece que hay alguien esperando en la sala de espera. Ah, no, me equivoqué. Y las personas que dicen, chuta, desde la insulinoresistencia no bajo de peso,
pasa que si sigo comiendo mal, la metformina me cae muy mal, ¿ya? Primero. Y en segundo lugar, las personas con insulina resistencia que no son tan constantes en su tratamiento, les pasa que la insulina, ¿se acuerdan que era la que llevaba el azúcar a todas las células? Hay células, hay neuronas que son sensibles a la insulina. Y cuando les llega insulina, les baja el apetito. Pero aquí, como hay insulina resistencia, puede ser que en un mal tratamiento, o que no los estamos siendo adherentes, no llegue la suficiente insulina, por ende les da más apetito. Todo esto hay que considerar a la niña, a la nutricionista, para tratar a un paciente. ¿Ya? Por eso son tan distintos los tipos de sobrepeso. Por eso hay personas que necesitamos comer más porque tenemos más células grasas, fin. Y eso por un tema que pasa con la sensibilidad a la leptina, que ya es algo súper, súper a nivel bioquímico que no puedo entrar ahora, si no nos vamos a demorar muchísimo. Hablemos del rebote, el rebote de peso. Esto se estudió en la Universidad Católica, medimos el gasto energético, bueno, distintos indicadores que nos llevan a decir que una dieta muy restrictiva baja el metabolismo, baja la capacidad que hablábamos de quemar calorías cuando estoy respirando. Pierde masa libre de grasa, que se acuerdan que era la reina del metabolismo, y esto desequilibrio en vitaminas y minerales que regulan la ansiedad. Piensen, por ejemplo, que el magnesio regula 400 reacciones metabólicas. Y estas dietas son tan desequilibradas que terminan con más ansiedad en los pacientes. ¿Ya? ¿Cuál es el peligro de los ciclos de dieta? De dieta en términos de dietas de moda, porque dieta es una palabra muy bien puesta, es un patrón alimentario. Todos al día de hoy estamos a dieta. Efectivamente, pues si todos seguimos un patrón alimentario, sea bueno, sea malo, da lo mismo, todos estamos en una dieta. Sí, por eso la dieta mediterránea es un patrón alimentario. La dieta DASH la usamos para pacientes hipertensos y es un patrón alimentario, ¿ya? Pero aquí se usa como para las dietas de moda. Entonces, pero es importante la diferencia, pero lo vamos a usar así porque es lo más común. Entonces, los pesos cíclicos, que se llaman los dietantes crónicos, tienen mayor tasa de muerte, los que ciclan el peso mucho, mayor riesgo de fracturas, pérdida de tejido muscular, hipertensión, inflamación, algunas formas de cáncer tienen más riesgo y están estrechamente vinculados con la mortalidad, el hipometabolismo y la pérdida de masa muscular. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la moda respecto a los tratamientos, la velocidad de pérdida eh, se promete rápida. Ojo que después vamos a ver por qué se promete esto y qué tiene que ver con el perfil del sobrepeso. Pérdida de peso muy rápida, 20% más del peso inicial, pocas semanas de tratamiento y pérdida de peso, mejoría estética y buena forma física. Eso es lo que busca. El tratamiento es mucho más progresivo, se parte partiendo del 5 al 10%, es toda la vida que dura el hábito, la idea es mantener el peso, mejorar las complicaciones y generar un buen estado metabólico. Mejorar incluso el estado. Considerar que la obesidad no es de un día para otro, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Si yo, María Paz Vélez, este año, siga comiendo lo que como todo el año, lo mismo, exactamente lo mismo, ya con la misma actividad física, la misma hora de sueño, exactamente igual. Pero me como 2 manzanas diarias, más. En un año subo 7 kilos. ¿Se dan cuenta que es gota a gota? Y le puse el alimento más inocuo, ojo, le puse el inocuo, pero obviamente depende de cada metabolismo. Yo tengo más células grasas porque yo fui obesa y bajé 25 kilos. Entonces, es como súper importante saber que hasta pequeños alimentos no le tengan miedo a la manzana, todo lo contrario, es muy, muy buena, sobre todo para la ansiedad. Sin embargo, les quise hacer este ejemplo para que vean que es gota a gota. Entonces, ahora, si ustedes anotan lo que comen y le bajan, por ejemplo, no es que sea un mal alimento la marraqueta, yo la doy, pero le bajan media marraqueta diaria, ya estarían reduciendo, pues, como para que vean el gota a gota. ¿Y qué pasa con las personas con obesidad? La evolución natural es que sigan aumentando de peso y estén en este ciclo, cuando no hacen un tratamiento y empiezan con esto. ¿Ya? Si yo bajo rápido, lo primero que bajan es la glucosa, un poco el glucógeno, que es el músculo, el agua y la grasa. El tema es que cuando reboto subo pura grasa. Y como les comentaba, la grasa no es tan metabólicamente activa como el músculo. ¿Ya? Entonces la evolución natural le pasa a ser así.
Hay muchos pacientes con obesidad que si mantienen un peso estable, efectivamente se evitan un riesgo mucho más importante que esto. Una pérdida mínima mantenida por 4 años, ya reduce los riesgos. Y la pérdida moderada hasta el 10% reduce claramente los factores de riesgo. Es una mejora clínicamente significativa, mientras se mantenga en el tiempo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay pacientes que han perdido 30 kilos, pero se han demorado 2 años. Y por eso no lo rebotaron. ¿Ya? Entonces, es súper interesante el tiempo. Obviamente la idea es que se cumpla un plazo, pero para que sepan que no se apuren. Y miren, aquí estudiamos todas las dietas de moda, se mueren, me mandaron a estudiar todas estas para la Universidad Católica, todas, la dieta láctea, la cetogénica, el ayuno intermitente, todas, cómo rebotaban, por qué rebotaban, ¿ya? Todas. Entonces, los principales resultados siempre es que no se observan diferencias significativas en la pérdida de peso entre los grupos. La mayor pérdida se da respecto a la cantidad de visitas que realiza el paciente, ¿ya? Cualquier régimen te va a hacer bajar de peso, se los aseguro, ¿ya? Si el régimen es una restricción, lo que se llama régimen, que es lo que ustedes le llaman dieta, ¿ya? Y efectivamente hay que hacer cambios, efectivamente hay que hacer cambios para un resultado distinto, pero un régimen es algo muy distinto que una dieta. El 90% de los pacientes que hicieron la dieta restrictiva sin seguimiento rebotan el 115% del peso perdido a los 2 años. Ese es el 90%, ¿ya? Como también nos salió en el resultado de estos millones de estudios, que el behavior support, que es el apoyo conductual, el ver, y eso es importante, aunque sientan que no hicieron la dieta, aunque se sientan frustrados, aunque quieran abandonar, vayan donde la persona que le está haciendo el tratamiento. El apoyo conductual es clave. Obviamente depende en un 75% de ustedes. Sin embargo, si se dan cuenta, y en un principio tiene más peso incluso que el deporte. En cambio, a los 12 meses se mueren como el deporte empieza a ser uno de los principales factores para mantener la baja de peso. Obviamente siempre el tratamiento pesa más, llevar una buena dieta, pero el deporte se dan cuenta cómo empieza a cambiar su efectividad a mayor tiempo que lo vaya haciendo. Es súper interesante cómo el cuerpo se adapta y hace eficiente el deporte. Este estudio es muy interesante, porque en una dieta restrictiva que no tenía desequilibrio, era desequilibrada, pero tampoco seamos tan duros. Si por algo se inventaron la dieta cetogénica, nosotros la usamos en la epilepsia refractaria. Yo a veces la uso 3 días y yo, o sea, ojo, para los pacientes, depende del paciente y depende de la etapa, ¿ya? Pero el tema, o la dieta, no sé cómo se llama esta, bueno, es que todos los años hay una dieta que promete lo mismo y que pasa lo mismo. Y las dietas que estudiamos con estabilidad alimentaria y caminata que yo se las doy en microdosis según cada paciente en una frecuencia cardíaca diferente, sin embargo que hicimos algo mucho más estándar. Y estas personas, lo que nos pasó a nosotros que bajaron un poquitito más por la actividad física, en peso, pero en grasa bajaron mucho más, ¿ya? El tema es que estas personas a los 2 años de haber bajado, me acuerdo de 10 kilos más o menos, rebotaron 12,7, ¿ya? Y les bajó un 15% el metabolismo por la masa de musculatura, que pueda llegar a ser el 25%, ¿ya? Y la dieta personalizada más caminata bajó 12 kilos y en 6 meses, pero rebotó 830 kilos, perdón, de grasa a los 2 años, ¿ya? Y aumentó el 7% del metabolismo. Y bueno, aquí les hablaba de las dietas de moda. Entonces, ¿qué nos dice la Universidad Católica? Y estas son de las diapositivas porque se las tengo que pegar textual, porque no es mía. Y ahí está la referencia, que el 20% de los individuos que han bajado de peso son capaces de mantener la pérdida durante un año. Alrededor del tercio del peso perdido es recuperado en el primer año. Y el 80% de los niños obesos y adultos le retornan al peso previo. Entonces, todo esto, y hay una frase que dice, dime cuántas dietas de moda has hecho y te diré cuánto riesgo de obesidad crónica tienes. ¿Ya? ¿Qué es un hábito? Hablemos de los hábitos, porque tenemos que mezclar ciertas cosas, y aquí estamos hablando de un macro, de un conjunto de cosas, se mueve la cantidad de cosas a nivel inconsciente que caracterizan a las personas que han tenido sobrepeso, cumplen las características que hemos hablado.
Un hábito son rutas neuronales que ya se conectan solas porque hemos ejecutado tanto tiempo la misma acción, ponte tú lavarse los dientes, que el cerebro como que minimiza recursos, ya no gasta energía en decidirlo, lo que se llama el piloto automático. Y eso pasa mucho con la alimentación. Fíjense cuando si sienten que tienen problemas de peso y de elecciones alimentarias, cuando les llega la carta, ¿qué es lo primero que ven? ¿Qué es lo primero que buscan? Cuando llegan a la casa, ¿qué es lo primero que buscan en el refrigerador? Estos son hábitos, estamos hablando de conexiones neuronales. Por eso yo le mando a hacer muchos trabajos como tareas a la casa a los pacientes. Y además, les recuerdo que el intestino efectivamente es nuestro segundo cerebro, ¿ya? Y como les comentaba, nosotros empezamos a generar más bacterias malas que buenas cuando empezamos a subir de peso o a comer mal. Hay gente que tiene peso normal, pero tiene un exceso de grasa mucho más metabólicamente dañina que personas con sobrepeso, ¿ya? Y se dañan las bacterias, por ejemplo, yo parto comiendo un dulce y le dice al cerebro, quiero más, quiero más, quiero más. Por eso yo trato siempre de hacer combinaciones alimentarias que permitan un poquito de malas, más buenas, y ahí van peleando. Lo entretenido de todo esto es que el cerebro es plástico y el intestino también se puede equilibrar. Plástico significa que lo podemos modificar estas rutas neuronales, podemos crear otras para que estas queden olvidadas. ¿Ya? Hay un ejemplo de la persona que le enseñan a manejar con la bicicleta dada vuelta, el manubrio dado vuelta. Pudo empezar a manejar a los 2 años y después no podía volver atrás. No, le costaba mucho volver al manubrio real. Entonces, muy choro cómo estas rutas se intercambian. Por ejemplo, imagínense ahora hacer su nombre y su firma con la mano izquierda o su mano no dominante. Eso es lo mismo que pasa de la resistencia cerebral cuando estamos cambiando un hábito. Por eso es tan importante el acompañamiento y no frustrarse. No frustrarse, pero efectivamente hacer cambio, aportar a su tratamiento. Entonces, hablemos de la conducta humana. Y esto le pasa a todo ser humano. La mente siempre te da muy buenas razones para no hacer el cambio. La mente está hecha a ver el riesgo. Por eso la estrategia de los 5 segundos es muy buena, porque nosotros cuando hacemos algo antes de 5 segundos, el cerebro no piensa en las consecuencias negativas. ¿Ya? No sé, voy a ir al gimnasio, voy al tiro, o voy a comerme un dulce. Pero si me demoro más de 5 segundos, el cerebro se fija sobre todo y magnifica la consecuencia negativa. Entonces, voy a ir al gimnasio, no, voy a dormir 5 minutitos más, pa, las ganas se te cayeron en un 70%. Y es lo mismo que pasa con comerse un chocolate. Ojo, acuérdense, debilidad como recurso. Podemos utilizar todo esto a nuestro favor. Entonces la mente te dará siempre muy buenas razones para no hacer el cambio. Siempre, entonces, en tu conversación interna, que vamos a tener un diálogo interno, que importante es observarlo, va a haber súper bueno, no, pero es que no había nada para comer, no, pero es que no había nada más en todo el restaurante, no, pero es que todos mis amigos, ¿cómo le iba a decir que no a una torta? No es algo malo ni bueno, es algo que pasa, ¿ya? Y pasa mucho que quiero bajar de peso, pero quiero seguir comiendo igual, ¿ya? Y eso se llama el palo en la rueda. Y eso genera mucha ansiedad, y esto tiene que ver con un tema de pilares del bienestar, desde Martin Seligman, la psicología positiva, que la incoherencia te produce ansiedad, ¿ya? El querer ir para un lado a hacer otro. Todos lo hemos vivido, yo también me he vivido en incoherencia, también he ejecutado en incoherencia, no es algo de hoy, ustedes hacen eso, para nada, parte del ser humano. Entonces aquí recordamos a Einstein diciendo que locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no es una emoción mala. La ansiedad es una emoción que nos avisa que hay peligro, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me están asaltando, me ponen una pistola en la cara, me da mucha ansiedad. Y eso es la que me mantiene en alerta, ¿ya? Para ver qué pasa. Pero no me da hambre. La ansiedad patológica es esa ansiedad que me pasa muy comúnmente sin que esté sucediendo el evento. Es sentir que te estén apuntando con la pistola, pero no está la pistola. Por ejemplo, piensen cómo el cerebro genera reacciones de acuerdo a la realidad que ustedes piensan. Si pensamos que hoy día que va a fallecer un ser querido, al tiro el cerebro empieza a dar pena, se empieza a poner ansioso, ¿ya? Imagínense cuando le digo al cerebro todo el rato, voy a engordar, no voy a poder, soy gorda, soy torpe. ¿Ya? Genera hormonas para que eso se cumpla, para estar preparado, ¿ya?
Entonces, la ansiedad lo llamamos desde el mindfulness y un poco la espiritualidad, es como el exceso de futuro catastrófico, el pensamiento futuro catastrófico, y el pensamiento eterno del pasado que me habla de culpa y ineficiencia. Y eso me permite estar poco en el presente. Por ende, puedo comer más, pero no estoy presente en el momento. Entonces quiero evadir todo este ruido mental, que a veces ni siquiera soy consciente de que lo tengo. Y está bien que lo tengamos y lo observemos. Le estoy hablando de estrategias que hay que practicarse años, ¿ya? Hoy día vamos a partir con una, pero en el fondo saber que hay solución. Las emociones no son ni buenas ni malas, son placenteras y desplacenteras, ¿ya? El tema es cuando se habla de la represión de la rabia, de la pena, lo que empieza a producir ansiedad. Le debería haber dicho esto. ¿Por qué me quedé callada? Pucha que soy tonta, siempre me pasa lo mismo. ¿Ya? O pensar por el otro. Por ejemplo, ¿qué situaciones dan ansiedad y tiene que ver con la interpretación? Por ejemplo, mi paciente llegó tarde a la consulta. Hecho concreto, ¿no? Pero yo interpreto de la nada, no, es que no está interesado en el tratamiento, eh, no están ahí, no está ni ahí, me está utilizando, ¿ya? Esta interpretación me da un sentimiento, este sentimiento es la rabia, y eso me lleva a una reacción ineficiente. Cuando el hecho concreto es que solamente llegó tarde, le pueden haber pasado mil cosas, ¿ya? Ojo cómo rumea nuestra mente, que somos súper buenos para pensar por el otro, y eso nos puede estar generando ansiedad. Entonces, por ejemplo, una decepción amorosa. Mi pololo terminó conmigo. Neuronalmente, de hecho, hay psiquiatras que piden licencia para terminadas por una semana, ¿ya? Para cualquier decepción. Porque neuronalmente uno queda abatido si se rompió un hábito, baja la serotonina, etcétera. Entonces la pena es una emoción muy natural y muy bonita también, porque te filtra. En cambio, la ansiedad viene cuando empezamos. Oye, no sabéis que es mi culpa. Nunca nadie me va a querer como él. No, nunca nada me resulta. Imagínate, tengo 50 años, estoy soltera. Oye, que soy patética, ¿qué le voy a...? Y ahí empieza la ansiedad. ¿Ya? Entonces es súper importante cómo nos hablamos. Por ejemplo, un me despidieron o terminé con mi novio va a producir inapetencia. ¿Se han dado cuenta? Ese día estoy destrozada, quiero llorar. En cambio, esa parte del me van a despedir, empieza esta sensación displacentera que es como una inquietud permanente y para evadirla, para salir de esa emoción, como que no se nos permite tener emociones, como que siempre tuviéramos que estar felices, y no es así. Por algo existen las emociones básicas, porque nos enseñan nuestros límites. Y el me van a despedir empieza hasta este picoteo en algunos casos, el fumar un cigarro, la típica escena de la sala de espera, estar fumando, o sea, antes o caminando, ¿ya? Es muy bueno el ejemplo de la sala de espera caminando. ¿Se dan cuenta que esa ansiedad lleva al movimiento? Por lo general la ansiedad debiese ser manejada con movimiento, porque es exceso de energía. ¿Se han dado cuenta la persona esperando en la sala de espera o en la sala de la UTI, moviéndose, 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 moviéndose? ¿Ya? Lo último que hacen es comer, es el movimiento. ¿Ya? También a veces confundimos ansiedad con hambre visual. En el fondo yo veo algo apetitoso y empiezo a salivar. Acá son ejemplos de pacientes. Miren, cuando uno identifica el hambre visual, las mismas pacientes en 10 minutos, cuando identifican y ven otra cosa, en este caso lo hacíamos ver flores, se les pasaba el hambre. En este estudio lo hacíamos ver flores o cosas que les gustaban. Está el hambre bucal, que se nos aburra la boca. ¿Ya? Le pasa a las exfumadoras, a las personas que tienden a sentirse incómodas cuando hay silencios. ¿Ya? Y el hambre mental. Es muy común el que sigue todos los nutricionistas, y no es que esté mal ni bien, insisto. Es común, hecho objetivo, ¿ya? Sin juzgarlo, que el que más lee tips, el paciente que más pregunta detalles, quiere pasar todo por la mente. Y eso evita la ejecución, porque es más fácil pensar que ejecutar. El cerebro estamos acostumbrados a pensar que cambiar rutas neuronales para hacer la ejecución. ¿Ya? Esto es por lo común. Nosotros cuando Ay, ¿qué puse? Ah, un segundo. Ya, lo que estudiábamos es muy choro, porque lo estudiábamos a los pacientes, por ejemplo, sintiendo un dolor físico o un dolor emocional. Le poníamos películas para darle pena, etc. Y en ese caso no comían.
cuando los pusimos a hacer una tarea que ellos sentían como imposible, porque la tarea efectivamente no se podía, tenían una hora para terminar una tarea y no tenía solución, ¿ya? Le pusimos una Coca-Cola al lado, una Coca-Cola con azúcar, y tomaron, tomaron, tomaron. Es como esta ansiedad de estar intentando hacer una tarea que no tenía solución, lo que les producía el, estas ganas de evadir la emoción, ¿ya? Era muy choro. Entonces, la distraerse, de las emociones que las llaman negativas o positivas, pero en el fondo son las preocupaciones, por lo general, ¿ya? Le pasa mucho en la procrastinación, que es como para sentir que estás haciendo algo, en vez de lo que tienes que hacer, eh, uno empieza a comer, ¿ya? Y aparte que estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a producir todo el rato, entonces como que el ocio es mal visto y el ocio es clave para el ser humano, es clave, ¿ya? Y aparte nosotros respetamos a la gente comiendo, o sea, en la comida, si vemos a una persona comiendo aunque esté en la caja, si hay dos cajeras y una a la vez comiendo y la otra a la vez sin comer, vas a acercarte a la que no está comiendo. Asumes que la otra casa está cerrada. Pero si las ves las dos paradas mirándote fijo, aunque la otra tenga en hora de colación, la miráis como, pucha, ¿por qué no me atendí? Si no estás haciendo nada. Y hacer nada es clave. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy cansaditas. Vamos casi en la mitad, para que lo sepan. Después vamos a conversar. Y sé que es muchas, muchas cosas, traté de compartirles muchas cosas que me interesan y que he tenido la suerte y la gratitud de poder estudiar y vivir y experimentar. Y sé que es mucho, pero me hicieron tantas preguntas y eran tantos los perfiles que tenía que abordar, tratar de que todas se llevaran algo, todos se llevaran algo. Entonces, nuestra mente consciente regula el 7% de nuestra conducta, la inconsciente el 93%. ¿Ya? ¿Cómo está? Que esa es la punta del iceberg. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay detrás del sobrepeso, el miedo a engordar, todas estas cosas? Hay exigencia, perfeccionismo, que es la típica, o hago la dieta al 100 o hago la más restrictiva, o chuta, o abandono todo. Es típico del, ya, pues mañana voy a empezar un tratamiento, así que me voy a despedir comiendo, ¿ya? Como para que observen esas conductas. Inseguridades, dependencia, rigidez cognitiva. La rigidez cognitiva es muy de, hago las cosas bien o hago las cosas mal. Es muy común de, pucha, me frustro porque subí de peso, me frustro porque mantuve el peso, me frustro porque bajé un solo kilo y no 20, ¿ya? Entonces, son creencias desadaptativas y expectativas irreales. Y como es parte del perfil, es muy fácil jugar con esto, con la dieta mágica, porque está estudiado que es parte del perfil, pensar que un tratamiento no va a tener ningún esfuerzo, etcétera. ¿Ya? Recuerden, no son ustedes, agarramos un grupo de pacientes, no lo agarré yo, psicólogos y todo esto, una exploración de demasiados pacientes, todos los pacientes son distintos, pero se repetía mucho eso, ¿ya? Y la intolerancia a la frustración, ¿ya? Súper importante. Ordenemos un poquito la evidencia científica de qué dice la Universidad Católica cuando nos vemos con un paciente sobrepeso. Ahí está literalmente la diapo. Hay diversidad en el grado de conciencia del problema. Frecuente distorsión en la percepción del cuerpo y compleja relación con la pesa, con los espejos, las fotos. Pensamientos dicotómicos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eh, Me frustro porque no bajé de peso, sin embargo no hice el tratamiento, pero yo esperaba que bajara de peso, entonces empieza a quedar una dicotomía, ¿ya? O quiero bajar de peso y espero haber bajado de peso, pero quiero comer lo mismo, entonces es así, ¿ya? Expectativas poco realistas, por eso es súper fácil como el engaño, creo yo, ¿ya? Creo yo, o sea, no estoy diciendo que la gente quiera engañar, pero me parece como un juego con esto, un juego muy inteligente con esto. Una asociación de la delgadez y la felicidad y un pensamiento mágico, que buscar el tratamiento milagroso que permite bajar de peso sin esfuerzo. Y desconexión con los estados emocionales, ¿ya? En el fondo, así me conecto, si igual piensen que el exceso de peso y la grasa es una desconexión, una lejanía con el corazón, concreta, ¿ya? Entonces, como no permitirse el estar triste, no permitirse el tener rabia, no permitirse el error, si el ser humano está hecho para el error,
ansiedad y sintomatología depresiva y la marca mucho la culpa. ¿Y qué hace la culpa? La culpa viene después de cuando lo hice. Hay que transmutarla a pensarlo antes y a usarla como responsabilidad. ¿Se entiende? Como en el fondo, vivirla cuando la vives para pensarlo antes sin masacrarte. Si es que yo antes me comía 2 pedazos de torta y tenía 100% de culpa, si ahora me como uno, tengo 100 de culpa, ¿cuánto quiero tener? Aquí yo juego mucho con la debilidad como recurso, ¿ya? Esa es mi forma de atender, basada en la psicología positiva, pero eso es mi forma, ¿ya? Y ya se ha estudiado que adicción tiene mucho que ver con no decir. Entonces, no decírselo a la Nutri, no decírselo a las personas, no decírselo a sí mismo. ¿Ya? Entonces es muy común que yo les mande a anotar todo lo que come y cuando se salen no lo anotan. Y no es porque no, es como que el cerebro desmentalizara lo que come, lo bloqueara por vergüenza. ¿Ya? Estoy hablando de casos, si ya recuerden, objetivo, no hablo de ustedes en particular. Hay muchas que las conozco, pero muchas que no. Así que simplemente le estoy hablando de la estadística y que justo había personas que me mandaron su historia y yo les empecé a preguntar un poquito más que cumplían ciertos perfiles. Entonces, por eso lo hice la tipografía desde esta perspectiva. ¿Ya? Hablemos de la dopamina, esta hormona que está tan de moda en estos tiempos. Hablemos de la dopamina, que es nuestro sistema de recompensa. O sea, nadie funciona si no va a tener una recompensa. ¿Ya? Y es así. O sea, desde chico nosotros estudiamos para sacarnos un 7. O sea, si estudiáramos los dos lo mismo, y igual nos vamos a sacar los dos un 4, probablemente no, uno no estudiaría, a no ser que le encante esto. ¿Ya? Tenemos la natural y la sintética. ¿Ya? Y es muy común buscar esto, les digo, la dopamina en la comida. Por eso la estoy hablando así, tanto de esto. La natural, la linda, es la que tenemos nosotros después de un esfuerzo. O sea, créanme que yo cuando voy manejando al fútbol tengo 1500 razones para que me dé demasiada lata. Me da frío, me quiero devolver, ¿ya? En la cancha también, estoy chata, me quiero ir a mi casa, tengo un poco de hambre. Pero después empieza a sintetizarte esto y te empezás a aprender y te empezás a tener esta dopamina y quiero que ojalá la generen, que cada vez que hagan algo bien, se feliciten. Porque si estamos buscando acá la dopamina, estamos poniéndola en la comida, el recurso de la comida. ¿Y cuántas veces ustedes se felicitan cuando hicieron bien, aunque sea un día de tratamiento? Oye, me da demasiada lata preparar la ensalada, pero me levanté y lo hice. Bien, lo hice increíble. Entonces, no, pues, hay un maltrato, baja la dopamina, entonces quiero comer porque me la sube. ¿Se dan cuenta que esto va mucho más allá de, chicas, tómense un batido en la mañana y van a bajar de peso? O sea, va muchísimo más allá. Miren todos los aristas que tiene. Y la sintética, que ya estamos todos hiperestimulados, entre el like, ya que el mensaje de WhatsApp es como la respuesta rápida, la recompensa rápida, ¿ya? La que no requiere esfuerzo. No estoy diciendo que esté bien o mal, ¿ya? El problema es cuando es nuestro único recurso. Ujú. Y lo que decía, la natural viene después de lo. Hay muchas líneas de pensamiento respecto a eso. Traté de ser súper, súper concreta porque podríamos hablar horas de cada cosa. ¿Qué pasa, ponte tú, cuando me como un chocolate? De partida no gasta nada de caloría en digerirse, por eso se metaboliza tan rápido, por eso no las hincha como una ensalada, ¿ya? Sube el azúcar rápido y la dopamina rápida. ¿Saben que la dopamina del chocolate atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, la barrera que separa con el cerebro? La baja rápido, entonces uno necesita comer más chocolate. Lo hicimos con las ratitas, la hicimos adicta al azúcar y digamos que íbamos cada vez más dependientes, ¿ya? Entonces, cuando baja la dopamina y el azúcar, viene la culpa. Y la culpa me da el sentido de ineficiencia. Y el sentido de ineficiencia me hace el ciclo de atracón y dieta. Hablemos de las hormonas y el funcionamiento del paciente con sobrepeso. Vamos llegando, vamos llegando. Entonces, características, esto ya hablamos de un trastorno alimentario, porque el atracón es un trastorno alimentario, o sea, un trastorno mental, psicológico, del DSM-5, ¿ya? Entonces, aquí revisen, mírenlo objetivamente y si les resuena que en una etapa A puede ser mi caso, lo anotan. Y recuerden ir viendo qué van sintiendo en cada diapositiva. Todo lo que hemos hablado puede sonar muy fuerte en algunos casos, así que acuérdense, qué siento físicamente en cada diapositiva, ¿no? Ya, las características de la personalidad,
la familia y el ambiente, y ya el ser mujer nos da un riesgo mayor de tener trastornos alimentarios, ¿ya? A amigos obesos dicen que personas obesas, más que a padres obesos. Uno, ese mismo que uno empieza, pero si todos están comiendo y yo no vean el estado nutricional de las personas con que se junten, sin juzgarlo. Vean quién les dice, ya, pero ¿cómo vaya a comer eso? ¿Qué fome? Probablemente sea la típica persona que boicotea el tratamiento porque es la persona que más ha hecho tratamientos fallidos en el grupo. Quien se mete en tu plato, el trastorno alimentario lo tiene ella, no tú. ¿Ok? El que te dice, ay, pero ¿cómo? Que fome estar a dieta, pero aparte que todos estamos en una dieta, ¿ya? Ojo, y eso mis pacientes, yo soy súper lapidaria con eso, que no se dejen caer por eso. Y me pongo, y me emociona ahora un poco de rabia, y me empieza a dar rabia cuando les empiezan a decir esto los amigos. Entonces eso me da una marcada insatisfacción corporal y siempre hay una neurobiología alterada, ¿ya? Se empieza, acuérdense, trastorno mental, ojo, no estamos hablando del caso de nadie de acá que me haya dicho de un trastorno de atracón. Y darse un atracón no es lo mismo que tener un trastorno de atracón, también importante. Ay, no. Entonces vamos a hablar de estas dos áreas. ¿Cómo llegamos al atracón desde estas dos áreas? ¿Cómo se llega? Primero, como ya teníamos hablando de ciertas emociones que nos pueden llegar a el exceso de alimentación, quiero decirles que todas las que buscamos, dopamina, la recompensa, la serotonina, estabilizador del ánimo, ¿o no? Cuando me siento muy inestable, la oxitocina, que es la comida como compañía. En verdad piensen que la comida nunca te juzga, siempre está ahí rápidamente, solo te mira y está. Entonces, es una compañía y una rellenadora de espacio de muchas personas. Y las endorfinas, ¿ya? Pueden tener que ver con toda esta búsqueda hormonal. ¿Cómo podemos tenerlas? La dopamina, que es la más característica del comer, terminar mis tareas de pendiente. El sentir mi pendiente siempre, siempre, siempre me produce una ansiedad. Y yo les sumo el celebrar el pequeño triunfo de cumplir cada tarea diaria. Y esta actividad de autocuidado. Ojalá terminaran haciendo meditaciones, ideal, pero cualquier cosa. Estar en la ducha sola con una mascarilla, pensando en nada, darse 5 minutos de tina, permitirse el ocio. Como estabilizador del ánimo, la serotonina. Meditar, correr, meditar como desde el mindfulness, no ponerse a pensar, exponerse al sol, nadar, andar en bicicleta, caminar en la naturaleza. Te lo sube. ¿Qué pasa? Es que te lo sube más lento que la comida. Le tenés que dar 10 minutos. Oxitocina, jugar con un perro, una mascota, jugar con un bebé, tomarse la mano, dar cumplidos y darse cumplidos. Abrazar, clave. Endorfinas, ejercicio para reírse. A lo que voy es, si yo estoy angustiado, vimos que en las películas de terror eran las que más comía la gente. ¿Ya? Esa ansiedad de hoy que no sé lo que va a pasar lo peor. ¿Ya? Entonces ejercicio para reírse, aromaterapia, chocolate amargo si tienen ganas, hacer ejercicio y ver una comida. Perfecto. ¿Cómo llegamos al atracón? Es que le estoy tratando de tirar soluciones entre medias para que no sea tanta materia. Recordábamos que se marca la insatisfacción corporal. Entonces entra un círculo de dietas. Pero cuando llevo muchas dietas, por mucho que la palabra signifique patrón alimentario modificado en un en pro de algo, se toma inconscientemente, así como que se les activara una señal de alarma porque sienten que van a tener mucha restricción. Y ante esta señal de alarma les da hambre, aunque no estén haciendo el tratamiento, y pierden el control. ¿Ya? Es pensar que voy a estar a dieta ya es como, aunque no la estén ejecutando. ¿Ya? Y eso me lleva al atracón. La dieta, entendida como una prohibición absoluta, pasa algo muy divertido, porque al romper la regla, todos rompemos la regla de alguna forma. Cristóbal Colón no hubiese descubierto América si no hubiera dicho, no, sabes que yo creo que la Tierra no es plana, ¿ya? Pero no se lo permite ni pasa la ley del todo nada. O hago la dieta al 100 o no hago nada. Y llegan a otra. Lo ideal, cuando por lo menos yo hago los tratamientos, trato de meterle todos los alimentos que les gustan en microdosis. Entonces la idea es que hagan el tratamiento que yo les hice, pero eso rompe la regla de la restricción, ¿ya? En el fondo, tratar de, claro, de cuando se hace personalizado, hacerlo, ¿ya? Y no seguir rompiendo dietas por sobre.
porque ya está rota la regla en el personalizado si es que son unas personas que llevan comiendo mal o de manera inadecuada mucho tiempo. Y el atracón nos da calma y recompensa de una. ¿Ya? Y ahí hay una de las soluciones más estudiadas, el mindfulness. Vámonos a la parte de la neurología alterada. Ante esta emoción que toman como negativa y hay una dificultad de reconocer, tolerar o expresar esta emoción, se produce el hambre emocional. Cuando te pasa con todas las emociones, ya hay un problema de obesidades mayores, mayores, mayores. Esas personas que los vemos en cama, ya. Eso es que toda la forma de regulación, tanto felicidad, todo, 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 se hace muy sensible a que sea con la comida. Y nos lleva al atracón. El atracón nos invita a la calma, nos da recompensa, es una anestesia emocional. El carbohidrato, sobre todo, y los alimentos prohibidos aumentan la insulina, la dopamina, sube y baja rápidamente, viene la culpa, el castigo, la sensación de ineficacia y satisfacción corporal y parte de todo. ¿Ya? Hablemos de estrategias. Primero, suplementos nutricionales que hemos utilizado en el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, que ya es una ansiedad generalizada. ¿Ya? Hemos visto que si hay un déficit de hierro, selenio, ácido fólico, calcio, ácidos grasos, vitamina B12, se puede están como mayor desarrollo de alteraciones del ánimo, déficits cognitivos, trastorno de ansiedad, alteraciones del sueño, ¿ya? Debilidad, fatiga y dificultad para concentrarse. Ojo, que a veces se toma la fatiga como que puede ser por falta de estos nutrientes, como hoy necesito azúcar, ¿ya? Lo que hemos estudiado, muy a grandes rasgos se lo voy a decir, pero el ácido fólico y la vitamina B12 para que se los midan, tiene que ver, perdón, para que se mida la B12 el ácido fólico no puede, pero tiene mucho que ver con el metabolismo de la serotonina, que es la que regula el estado de ánimo. La vitamina C, aquí le estoy, por eso la gente te dice que coma huevos, por algo les decimos que las verduras tienen que ver con la disminución de la gravedad de los trastornos del estado del ánimo. Y la vitamina E se relaciona incluso con la frecuencia, la disminución de la frecuencia de los síntomas depresivos. El hierro, la anemia, la irritabilidad. Uno dice, estoy ansiosa, pero en verdad estoy con falta de hierro y estoy irritable. ¿Ya? Como importante saberlo. Y el zinc produce inmunosupresor y además es uno de los que inicia el síntoma depresivo. Entonces yo puedo ser un obeso que come mucho, pero desnutrido a nivel de nutrientes. Acá le dice, pero así, un esquema, pero ya no puede ser menos científico, pero de cierta forma le asocia algunas cosas. Las cosas saladas, muy propio del aburrido y disperso, puede ser falta de potasio, fósforo, sodio, magnesio, zinc, que son importantes para la transmisión del impulso nervioso. El pan, la pasta, arroz, papas, ante el estrés nervioso, ansioso, que el cuerpo como que necesitara una hormona para poner en marcha los mecanismos de huida, ¿ya? Y pasa mucho cuando yo no tomo desayuno, no sé qué, después me como un muffin y después no como nada y después tomo 11. Es como que se me desregula el azúcar, entonces me baja efectivamente el azúcar, ¿ya? Y chocolates y dulces ya se ha estudiado que tienen mucho que ver con la depresión y no sentido de pertenencia. Por eso me encanta que estén todos acá y ojalá que hablen entre ustedes, ¿ya? El rol de la vitamina D, esto tengo que ponerlo porque fue un estudio que solamente copié y pegué, porque yo no participé directamente, pero regula la diferenciación y el metabolismo del tejido adiposo. Me dieron vitamina D un mes, no la dejen, necesitan mantención, ¿ya? Si están enfermando mucho, ojo con las vitaminas y minerales. Entonces, a veces uno dice, tengo ansiedad, pero en verdad tengo un hambre celular. Aquí yo doy varios suplementos, pero en algunos casos no se puede dar, pero un poquito de la evidencia científica, por ejemplo, de la melatonina, que es esencial para la síntesis de serotonina, y la melatonina que es propia de nosotros, porque regula el ciclo de sueño-vigilia. ¿Ya? La melisa, la pasiflora, la manzanilla se ha visto como relajantes y propulsores de de esta reeducación del intestino y del ciclo sueño-vigilia.
Y aquí los estudios ya de la fibra, porque damos ciertos tipos de prebióticos, porque damos dosis diferentes de omega 3, ¿ya? La cúrcuma, cómo puede disminuir el colesterol, LDL y VLDL, qué pasa con el maqui y cómo disminuye la hemoglobina glicosilada, cuando sean dosis terapéuticas. Pero ojo, ningún alimento es mágico por sí solo. Siempre es en combinación con la dieta patrón alimentaria. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio en la dieta mediterránea, que es una dieta que es un patrón alimentario, ¿ya? Aquí cambiamos, acá solamente dimos un cambio de la dieta STEP, ¿ya? ¿Ves? La diferencia es muy pequeña. Acá sobre un patrón alimentario más, por ejemplo, aceite de oliva, se dan cuenta que el riesgo cardiovascular disminuye más que con la dieta sola, que con los grupos controles usando solamente el alimento solo, ¿ya? A lo que voy es que hay una interacción entre el patrón alimentario y el suplemento de nutriente que le estás dando. Por eso el suplemento mágico es muy complicado de, de que se cree, me parece a mí, desde el conocimiento que tengo yo y ojalá se pueda crear. Entonces hay alimentos adictivos y que aumentan la ingesta sí o sí. Mientras más temprano parto comiendo chocolate, más ganas de chocolate me dan. Mientras antes parto tomando cerveza, más como, ¿ya? El café, saben que yo no veo que en todos los pacientes haga lo mismo. Porque hay pacientes que son acetiladores lentos y acetiladores rápidos. Eso quiere decir que toleran distinto la cafeína. Para nada. ¿Ya? Lo que pasa es que se asocia que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, que el paciente lo toma como ansiedad y eso lo hace comer más. Pero no lo veo, yo no le podría, por experiencia, yo les diría, en el caso de mis pacientes, que no a todos les pasa lo mismo. ¿Ya? Y lo último que les haría es dejar el café. Es el último mal de estos, ¿ya? Bueno, la pizza y tiene mucho que ver con con la glucosa y el pan. Y ahí se habla el tema del pan blanco y la mezcla entre azúcar y los opioides, que del gluten, no solo por no que ese gluten sea malo, sino que la cantidad de gluten que hay en Chile en el pan blanco es el triple que lo que había en algunos años atrás. Entonces ahí empieza como la sensación de los opioides y todas estas teorías del gluten a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa cuando como esta comida chatarra o comida que no tiene nutrientes? Sube el azúcar rápido y se dan cuenta, baja rápido. Ya en 2 horas estamos fuera. En cambio, cuando yo lo combino en un buen patrón alimentario, claro, entonces ahí yo necesito subirla de nuevo. Entonces eso pasa lo mismo con el alcohol. Me baja rápido, entonces quiero subir rápido, entonces viene el bajón del alcohol. ¿Ya? La idea es que nosotros siempre tengamos acá uno así que dure 4 horas. Y para eso hay combinaciones nutricionales. Y aquí a grandes rasgos, sobre todo los insulinoresistencias, como azúcar, sube las hormonas del placer, sube rápido, baja rápido, sube la insulina para bajar el azúcar, por eso lo mete directo a la grasa, y baja el azúcar en 2 horas y dan ganas de comer más. O sea, no es lo mismo comer 9.000 calorías de pollo que 1.000 calorías de torta, ¿ya? A nivel metabólico. Entonces, como les decía, si parto con un cafecito con azúcar y un muffin, voy a tener mucho más cravings de azúcar diario. En cambio, si yo parto, ponte tú, con unos huevos, aunque sean revueltos, le pongo, no sé, no quiero el desayuno perfecto, pero una combinación súper chora es con una limonada, con el agua con maqui, pueden ser un pancito al lado, si no tiene por qué ser restrictivo, pero en el fondo tiene mucho más probabilidad de que sea un pool proteico y un pool alimentario que se mantenga estable durante el día. Por lo general, el ingrediente que le falta al plato es la conciencia. ¿Ya? Se ha estudiado que el sobrepeso crónico, cualquier desorden alimentario, es un desorden o una desconexión que tenemos entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo y las señales de saciedad. Y para eso, yo el diplomado que hice fue en mindfulness general y particularmente la especialización fue en una meditación que es para trastorno alimentario, ¿ya? Es si la pueden dejar anotadita, la meditación del escáner corporal compasivo, búsquenla en YouTube, está súper linda, ¿ya? Lo que hace esto es que en 8 semanas de una meditación de 15 minutos disciplinadamente, ya empieza eh, puede empezar a cambiar nuestra conexión neuronal y bajar el sistema del estrés, que es la amígdala. ¿Ya?
¿Se acuerdan que decía, las ganas de huir a veces nos llevan a comer menos? ¿Cuál es una actitud mindful? De aceptación, no juzgar, que haya confianza, la mente de principiante, o sea, llegar a un tratamiento como si no supieran nada de nutrición, la paciencia, y esto mucho con ustedes. Aceptar mi peso actual no es lo mismo que resignarme a él, ¿ya? Pero ahora yo les voy a pedir que en cada frase de la conversación ni juzguen ni sean juzgados, ni se juzguen por lo que van a decir. Vamos a intentar soltar todos estos prejuicios que tenemos y les voy a explicar un poquito un juego que vamos a hacer respecto al autoboicot. ¿Ya? Bueno, a grandes rasgos, el hambre emocional ocurre súbitamente. El hambre fisiológica ocurre gradualmente. O sea, esas veces que digo, pucha, la verdad es que no tengo tanta hambre, podría en verdad seguir trabajando y se me va a pasar el hambre, ya, ahí no se respetó el hambre fisiológica. Y acá el hambre emocional ya hablamos que tiene que ver con un aplacador emocional y requiere la satisfacción inmediata. Esto de lidiar con la emoción o gestionarla desde la satisfacción inmediata. El hambre emocional te lleva a comer aunque te sientas incómodo, físicamente incómodo, y te deja con culpa y vergüenza. Vean la diferencia de la sensación del físico, la sensación física, después de, en el fondo, comerme un McDonald's versus comerme unas lentejas con ensalada y atún. Vean la sensación física, es muy diferente, es muy diferente. El hambre fisiológica ocurre gradualmente, estás abierto a muchas opciones. En el hambre fisiológica puedes esperar un ratito. Cuando estás comiendo por hambre fisiológica, te detienes cuando tu estómago se siente lleno. Y eso no ocurre, esto no ocurre de que te deja con culpa o vergüenza cuando la alimentación es fisiológica, intuitiva. ¿Ya? Nunca olvidar. Ya. No quiero aburrirlos con las hormonas, pero el sueño caso ya se ha visto que aumenta el porcentaje de grasa, el IMC, el perímetro de cintura, disminuye el ejercicio, aumenta las horas del ordenador, hay más sedentarismo, altera la leptina, que es la señal de saciedad, aumenta la grelina, que es la señal del apetito, aumenta las oportunidades de compra. Respirar. Las células necesitan oxígeno para metabolizar los alimentos y convertirlo en energía. ¿Ya? Su cerebro a veces, por no estar recibiendo el oxígeno o la hidratación, uno se siente como media fatigada y piensa que con el azúcar lo va a cambiar. Ya la respiración, el anclaje, ¿ya? Y se lo puse gigante. El cerebro confunde la sed con el hambre. Incluso las personas con sobrepeso llegan a no sentir las señales de sed, ¿vale? Porque están sacando la humedad del alimento. Se dice desde el mindfulness que no es la disciplina la que nos falta atención y presencia. Y partir notando la textura de la taza, el peso, el olor, lo que voy sintiendo físicamente cuando como ya es un súper buen inicio. Eso, chicos y chicas, muchas gracias. Quiero ahora escucharlos. Por cada frase que me digan que sea un autoboicot o un juicio a sí misma, yo voy a dar un aplauso. Y ustedes la tienen que cambiar. En todas las conversaciones que tengamos desde ahora en adelante. ¿Ya? ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Ya. Le voy a preguntar a Marcia que está hablando, ¿qué le pareció la charla? muy buena. No sé si estoy con cámara, parece que no. Ahí sí. Hola Marcia, ahí sí, ahí Hola, apareció. ¿Cómo Sí, está? muy bien, gracias. ¿Cómo se sintió en la charla? Interesante, con mucha información que claro, que cuando uno la empieza como a pensar, como tú lo dices, hay harto que hacer. ¿Y cómo te fuiste sintiendo? ¿Notaste en tu cuadernito alguna sensación que te haya dado algo, alguna, ya porque te haya dado rabia, frustración? No veo el cuadernito, Marcia, te partía. Aquí está, aquí está el Ah, cuadernito. ya. Cuéntame. Sí, sobre todo cuando a mí me pasa que cuando me pongo ansiosa, me hacía ruido eso de la reacción ante la ansiedad
sobre todo de comer esas cosas que efectivamente no te llevan a nada, po. O sea, son como, de momento, de alguna forma, te das cuenta que es para satisfacer como la cosa emocional como tal, y que efectivamente el hambre fisiológica te deja como con una saciedad distinta. ¿Ya? ¿Y qué estrategia se te ocurre cuando te pases ansiedad? No lo sé, pues, ¿No? empezar a... Quiero que lo pienses, Marcia, y si es posible, mañana me lo mandas Ya, por WhatsApp. ¿Te tinca si te dejo esa tareita y empezamos a trabajar juntas? Una bueno, estrategia. Ojalá cuando te da ansiedad, siéntela, siéntela. ¿Ya? Voy a anotar. Marcia. Porque voy a molestar, Marcia, le digo al tiro. Marcia, estrategia. Marcia, algo que quieras comentar de ti, algo que quieras contarle a tus compañeras. Ay, no la escucho. Ay, bueno, la Marcia se quedó ahí ya, ahí. tengo una adicción por las cosas dulces. Es una Ya. cosa que me supera. Sí. ¿Cuál fue tu frase de auto boicot ahí, Marcia? Eh, tengo una adicción. ¿No? Puedes sentirlo así. Me supera. Me supera. En una ansiedad como así en tu cuerpito versus tú, para que lo sepas, ¿ya? Ujú. Lucrecia, Karen, alguien que quiera hablar, la Patti, cuéntenme. Yo, Lucrecia, Yo Hola, también. Lucrecia. Más lo que me costó pillar a la Lucrecia, pucha que la molesté a la Lucrecia. ay, pero pude estar y la verdad que quedé maravillada de tu charla, te felicito.